El niño levantó la mirada y señaló el brazo del policía con una voz tan baja que casi se perdió entre el ruido de la calle. Dijo que su papá tenía exactamente el mismo tatuaje y que había muerto hacía 2 años. El oficial se quedó completamente quieto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él, porque ese tatuaje no era común y escondía una historia que nunca debió volver a salir a la luz. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle al video, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El niño se llamaba Mateo y tenía 11 años, aunque su mirada parecía mucho más vieja. Vivía en un hogar de acogida, desde que la vida le arrancó de golpe lo único que tenía. No era un niño problemático, tampoco especialmente alegre. Era de esos que observan en silencio, que escuchan más de lo que hablan, como si el mundo fuera un lugar que todavía no termina de confiar. Aquella mañana estaba sentado en un banco frente al centro comunitario del barrio, esperando que abrieran para poder entrar a comer. Sus pies colgaban sin tocar el suelo y sus manos jugaban con un pedazo de hilo deshilachado que siempre llevaba en el bolsillo. Ese hilo había sido de su padre, o al menos eso le gustaba creer. El policía se llamaba Andrés. Patrullaba esa zona desde hacía años y conocía casi todos los rostros, pero el de Mateo no. Se acercó solo para preguntar si estaba bien, por rutina más que por intuición. No esperaba nada fuera de lo normal. Mientras hablaba, se apoyó en el patrullero y la manga de su uniforme se subió apenas unos centímetros. Fue suficiente. El tatuaje quedó visible, un símbolo sencillo, casi discreto, marcado en la piel como una promesa antigua. Mateo lo vio y algo cambió en su expresión. Ya no era un niño esperando comida, era alguien que acababa de reconocer un recuerdo imposible. Andrés notó el cambio y siguió la mirada del niño hasta su propio brazo. Bajó la manga de inmediato, pero ya era tarde. Mateo había dicho esas palabras sin pensar, como si se le hubieran escapado del corazón. Andrés sonrió nervioso, intentando restarle importancia, y dijo que mucha gente tenía tatuajes parecidos. Mateo negó con la cabeza con una seguridad que no coincidía con su edad. Dijo que su papá siempre le explicaba ese dibujo, que no era solo un tatuaje, que significaba volver, aunque uno se hubiera perdido. Ver el aire se volvió pesado. Andrés sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el calor. Preguntó el nombre del padre casi sin darse cuenta, como si alguien más estuviera usando su voz. Mateo dudó unos segundos, porque no le gustaba decirlo en voz alta. Era como abrir una herida que nunca cerraba del todo, pero lo dijo. Y en ese instante, la memoria de Andrés se llenó de imágenes que había intentado enterrar durante años. Un nombre, una noche, una decisión equivocada. Andrés se despidió rápido, inventando una excusa torpe, y volvió al patrullero. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, y se quedó ahí sentado, mirando al frente sin arrancar. Sus manos temblaban, no por miedo al niño, sino por miedo a la verdad que acababa de rozarlo. Ese tatuaje no era una moda ni un recuerdo cualquiera. Solo 2 personas lo llevaban, y una de ellas, se suponía, estaba muerta a ver desde la ventana. Mateo lo observaba alejarse. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que ese encuentro no había sido casual, que ese policía no había reaccionado como los demás adultos cuando hablaban de su papá. No había pena ni distancia. Había algo más profundo, algo que dolía. Mateo apretó el hilo entre los dedos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá la historia de su padre no estaba completa. Pero esa noche, Andrés no pudo dormir. El rostro del niño aparecía cada vez que cerraba los ojos. Pensó que tal vez era solo una coincidencia cruel, una broma del destino. Pero en el fondo sabía que no. Hay símbolos que no se repiten por azar. Hay silencios que regresan cuando menos lo esperas. Y hay encuentros que llegan para cobrar verdades pendientes. En relatos de Hakim Zarin creemos que cada historia comienza justo así, con un detalle pequeño que cambia una vida entera. Y esta apenas estaba empezando. Durante los días siguientes, Andrés intentó convencerse de que lo que había ocurrido no significaba nada. Se repitió que los niños suelen imaginar cosas, que la memoria puede engañar,
que no todo símbolo tiene un destino escrito. Pero cada vez que patrullaba esa zona, sus ojos buscaban sin querer el banco frente al centro comunitario. Y casi siempre, ahí estaba Mateo, en silencio, con la misma postura encogida y la misma mirada atenta. Andrés empezó a reducir la velocidad cuando pasaba por Ali. A veces se detenía unos segundos más de lo necesario. No hablaban, solo se miraban. Y ese silencio decía demasiado. Una tarde, Andrés se bajó del patrullero con la excusa de revisar un aviso en la esquina. Llevaba una botella de agua fría en la mano. Se la ofreció a Mateo sin decir nada. El niño la aceptó con un gesto tímido y un gracias apenas audible. Andrés se sentó a su lado, dejando una distancia prudente, como si temiera romper algo invisible. Le preguntó si siempre iba al centro comunitario. Mateo asintió. Dijo que allí al menos nadie le preguntaba cosas. Andrés entendió más de lo que quiso admitir, pero poco a poco las conversaciones se volvieron habituales. Cortas, simples, sin preguntas profundas. Mateo hablaba de la escuela, de un perro callejero que a veces dormía cerca, de lo mala que era la sopa de los jueves. Andrés escuchaba. No intentaba llenar los silencios. Sabía que algunos niños solo necesitan eso, alguien que no los apure. Pero cada vez que Mateo reía, aunque fuera apenas, Andrés sentía una punzada en el pecho, porque esa risa le recordaba demasiado a alguien que había conocido. Una noche, al llegar a casa, Andrés abrió una caja que llevaba años sin tocar. Dentro había fotos antiguas, papeles doblados y un cuaderno pequeño con tapas gastadas. Pasó las páginas lentamente. Nombres, fechas, notas que ya no debía conservar. Encontró el dibujo del tatuaje, trazado a mano, acompañado de una frase escrita con tinta corrida. Volver aunque duela. Andrés cerró el cuaderno con fuerza. El recuerdo de aquella noche regresó completo. La operación mal planeada, el error que nadie quiso asumir, la decisión de calar para proteger a otros, y la mentira que se volvió oficial. Al día siguiente, Mateo no estaba en el banco. Andrés sintió una ansiedad inexplicable. Preguntó en el centro comunitario y le dijeron que el niño había ido a una entrevista con una posible familia de acogida. Algo dentro de él se apretó. No sabía por qué, pero la idea de que Mateo desapareciera de su vista le resultó insoportable. Se fue de ahí sin despedirse. Condujo sin rumbo durante horas, con pensamientos que chocaban unos contra otros. Sabía que no podía involucrarse. Sabía que no era correcto, pero también sabía que ella estaba involucrado desde el primer segundo. Cuando volvió a ver a Mateo, 2 días después, el niño estaba más callado de lo habitual. Andrés notó la diferencia de inmediato. Le preguntó cómo había ido la entrevista. Mateo se encogió de hombros. Dijo que la señora era amable, pero que hablaba demasiado de reglas. Luego, sin mirarlo, preguntó algo que dejó a Andrés sin aire. Preguntó si él había conocido a su papá. No lo dijo con reproche, ni con exigencia. Lo dijo como quien busca confirmar una intuición, pero Andrés no respondió de inmediato. Miró al frente, respiró hondo y negó con la cabeza. No era una mentira completa, pero tampoco la verdad. Mateo no insistió, pero esa pregunta quedó flotando entre los dos como una sombra. Desde ese día, Andrés empezó a sonar con respuestas que no se atrevía a dar. Empezó a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener el silencio sin romper algo esencial. Mateo, por su parte, empezó a observarlo con más atención. Notaba cómo Andrés evitaba mencionar ciertos temas, cómo se quedaba mirando su tatuaje cuando creía que nadie lo veía. Una tarde, Mateo dijo que su papá también era policía. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No corrigió al niño, no confirmó nada, pero entendió que la verdad estaba empujando desde adentro, buscando una salida. Hay historias que no piden permiso para continuar. Simplemente avanzan, arrastrando a todos los que tocan. Y aunque Andrés aún no lo sabía, el vínculo que estaban haciendo entre él y Mateo ya había cruzado un punto sin retorno. Porque cuando un niño empieza a hacer las preguntas correctas, el pasado deja de ser un lugar seguro. Y lo que viene después siempre duele más antes de sanar,
per la tensión entre lo que Andrés sabía y lo que calaba en Pez, o a crecer como una grieta silenciosa. Cada día le resultaba más difícil sostener conversaciones simples sin sentir que estaba traicionando algo esencial. Mateo, en cambio, parecía más tranquilo, como si ya hubiera aceptado que algunas respuestas no llegan cuando uno las pide, sino cuando están listas para ser escuchadas. Aún así, había cambiado. Ya no hablaba tanto de la escuela ni del perro callejero. Ahora observaba más. Prestaba atención a los gestos de Andrés, a la forma en que desviaba la mirada cuando el tema se acercaba demasiado al pasado. Una tarde lluviosa, el centro comunitario cerró antes de lo habitual. Mateo salió con su mochila vieja y se quedó bajo el alero, esperando a que la lluvia aflojara. Andrés estaba patrullando cerca y lo vio. Dudó unos segundos, pero finalmente estacionó y se acercó. Le ofreció llevarlo hasta el hogar. Mateo aceptó sin decir mucho. Dentro del patrullero, el sonido de la lluvia contra el parabrisas llenó los silencios. Andrés encendió la calefacción y notó cómo el niño apoyaba la frente contra la ventana, mirando las luces reflejadas en el vidrio. Sin saber por qué, Andrés le preguntó qué era lo que más extrañaba de su papá. Mateo no respondió de inmediato. Cerró los ojos unos segundos y luego dijo que extrañaba sentirse seguro. No las cosas grandes, no los regalos ni las promesas. Extrañaba saber que, pasara lo que pasara, alguien iba a volver por él. Esa frase golpeó a Andrés más fuerte que cualquier acusación, porque él sabía que aquel hombre había prometido volver. Y no lo hizo. Esa noche, Andrés tomó una decisión que había evitado durante años. Volvió a abrir los archivos del caso, esta vez sin miedo. Leyó cada línea como si fuera la primera vez, pero ahora con el rostro de Mateo presente en cada palabra. Descubrió detalles que en su momento había preferido ignorar. Horarios que no cuadraban, órdenes verbales nunca registradas, un informe modificado. La verdad no era solo dolorosa, era injusta. Mientras tanto, Mateo empezó a escribir en un cuaderno que le habían regalado en la escuela. No escribía cuentos ni tareas, escribía preguntas. Algunas eran simples, otras profundas. ¿Por qué los adultos mienten cuando dicen que es para protegernos? ¿Se puede querer a alguien aunque no esté? ¿Qué pasa si la verdad duele menos que la duda? No sabía a quién se las iba a mostrar, pero escribirlas lo hacía sentir menos solo. Los encuentros entre ambos se volvieron más frecuentes, aunque ninguno lo decía en voz alta. Andrés llevaba fruta, algún libro usado, cosas pequeñas que no parecieran regalos. Mateo las aceptaba con una mezcla de gratitud y cautela. No quería ilusionarse. Ya había aprendido que las personas pueden irse sin avisar. Pero algo en Andrés era distinto. No prometía nada. No exageraba. Simplemente estaba. Pero un día, Mateo le mostró el cuaderno. No lo abrió. Solo se lo entregó y le dijo que allí estaban las cosas que no se animaba a preguntar. Andrés lo sostuvo como si pesara demasiado. No lo él. Ello en ese momento. Se lo devolvió y le dijo que, cuando quisiera, podían leerlo juntos. Mateo asintió. Esa respuesta le bastó. Esa misma noche, Andrés habló con un antiguo compañero. Alguien que había estado ahí, que también había callado. La conversación fue corta y tensa. Pero confirmó lo que Andrés ya sabía: la versión oficial era una mentira cómoda, y alguien tenía que romperla. Colgó el teléfono con las manos sudorosas. Sabía lo que implicaba avanzar. Sabía lo que podía perder. Pero también sabía lo que Mateo ya había perdido sin haber elegido. Hay momentos en los que uno puede seguir adelante fingiendo que nada pasa, y hay otros en los que el silencio se vuelve más cruel que cualquier verdad. Andrés estaba parado justo allí, en ese límite invisible, y aunque aún no lo había dicho en voz alta, en el fondo ya había elegido. Porque cuando un niño te entrega sus preguntas, no es para que las guardes. Es para que tengas el valor de buscar respuestas, aunque te cuesten todo. La decisión empezó a tomar forma en Andrés como una presión constante en el pecho. No fue repentina ni heroica. Fue lenta e incómoda, hecha de noches sin dormir y de miradas que evitaba en el espejo. Cada vez que pensaba en seguir adelante con la verdad, una voz le recordaba todo lo que podía perder. Su carrera, su estabilidad,
el respeto de quienes lo rodeaban. Pero otra voz, más silenciosa y persistente, le repetía el rostro de Mateo, su forma de esperar sin exigir, como si ya supiera que algunas llegan tarde. Berandres pidió unos días libres. Dijo que necesitaba ordenar asuntos personales. En realidad, necesitaba valor. Se sentó frente a su computadora y empezó a escribir una declaración que había ensayado cientos de veces en su cabeza. Las palabras no fluían como esperaba. Cada frase parecía una confesión y una despedida al mismo tiempo. Se detuvo varias veces, respiró hondo y siguió. No podía permitirse medias verdades. Si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. Mateo notó el cambio de inmediato. Andrés no pasó por el centro comunitario durante 2 días seguidos. Nadie le explicó nada y nadie tenía por qué hacerlo, pero el niño sintió ese vacío con una claridad dolorosa. Volvió a apretar el hilo viejo entre los dedos, como si así pudiera mantener a alguien cerca. Esa noche escribió una sola pregunta en su cuaderno. Las personas que se van siempre vuelven a casa. Cerró el cuaderno sin responderla, pero al tercer día, Andrés apareció. No llevaba uniforme. Vestía ropa sencilla y tenía el rostro cansado, pero decidido. Se sentó junto a Mateo sin decir nada durante un largo rato. El niño no preguntó. Solo lo miró de reojo, como esperando una señal. Andrés fue el primero en hablar. Dijo que había cosas del pasado que no había hecho bien, que había guardado silencio cuando no debía. Mateo escuchó sin interrumpir, con una atención que no parecía infantil. Andrés no entró en detalles, aún no, pero dijo algo importante, que la verdad no siempre llega para hacernos sentir mejor, sino para permitirnos seguir adelante sin mentiras. Mateo le preguntó si la verdad tenía que ver con su papá. Andrés asintió. El niño bajó la mirada, no lloró, solo respiró hondo como quien se prepara para algo difícil. Dijo que no necesitaba saberlo todo de una vez, que podía esperar. Esa madurez silenciosa fue lo que terminó de romper a Andrés por dentro, pero esa misma semana, Andrés presentó su declaración. El proceso fue inmediato y brutal. Lo separaron del servicio de forma preventiva y lo citaron a declarar formalmente. Algunos compañeros lo evitaron, otros le dijeron en voz baja que estaba haciendo lo correcto, pero ninguno podía aliviar el peso que llevaba encima. Cada paso hacia la verdad era también un paso hacia lo desconocido. Mateo fue informado de manera gradual por la trabajadora social. Le explicaron que el caso de su padre estaba siendo revisado. ¿Qué había? A cosas que no se habían contado bien. Mateo escuchó con calma, pero esa noche no pudo dormir. No por miedo, sino por esperanza. La esperanza, cuando ha estado ausente demasiado tiempo, también asusta. Andrés y Mateo siguieron viéndose, aunque ahora todo era distinto. No había promesas implícitas ni silencios cómodos. Había una honestidad nueva, frágil, que ambos cuidaban con atención. Andrés no intentó ocupar ningún lugar que no le correspondiera. Solo estuvo presente. Mateo, por primera vez, empezó a hacer preguntas sin miedo a que nadie respondiera. El día que Andrés tuvo que presentarse ante el tribunal interno, Mateo le entregó el cuaderno. Le dijo que ya no necesitaba guardarlo solo. Andrés lo sostuvo con las 2 manos. No lo abrió ahí. No hacía falta. Sabía lo que contenía. Preguntas que no buscaban culpables, sino sentido. Hay verdades que tardan años en salir a la superficie. No porque no existan, sino porque nadie se atreve a mirarlas de frente. Andrés finalmente lo estaba haciendo. Y aunque el camino que venía no prometía finales fáciles, por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba avanzando en la dirección correcta. Porque cuando eliges la verdad, pierdes cosas, pero también recuperas algo esencial, la posibilidad de mirarte a los ojos sin bajar la mirada. El proceso avanzó más lento de lo que Andrés había imaginado. Cada audiencia parecía abrir una herida nueva, no solo para él, sino también para quienes habían preferido olvidar. Salieron a la luz informes incompletos, órdenes contradictorias, decisiones tomadas en segundos que habían cambiado destinos para siempre. Andrés respondió a cada pregunta sin rodeos. No buscaba justificarse. Solo quería que la historia estuviera completa, aunque eso lo dejara mal parado. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás.
Pero Mateo seguía todo a su manera, desde la distancia. No asistía a las audiencias, pero sentía el peso de cada avance. La trabajadora social le explicaba con palabras cuidadas lo que estaba ocurriendo. Le decía que su padre había sido valiente, que había hecho lo correcto incluso cuando nadie más lo hizo. Mateo escuchaba en silencio. Esa palabra, valiente, le daba vueltas en la cabeza. Nunca había necesitado que su papá fuera un héroe. Solo quería entender por qué no volvió. Una tarde, Andrés recibió un sobre oficial. Lo abrió con manos firmes, aunque por dentro todo temblaba. La resolución preliminar confirmaba lo que ella sospechaba: no volvería a portar uniforme. No habría regreso al cuerpo. No habría perdón institucional. Cerró los ojos unos segundos. El golpe fue duro, pero no inesperado. Lo que no había previsto era la sensación de alivio que llegó después. Como si al fin algo pesado se hubiera soltado de su pecho. Pero esa misma noche fue a ver a Mateo. No llevaba regalos ni noticias disfrazadas. Solo la verdad. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa pequeña. Andrés le dijo que ya no era policía. Mateo lo miró con atención, tratando de entender qué significaba eso realmente. Andrés explicó que había hecho lo que creía correcto, aunque eso tuviera consecuencias. Mateo asintió despacio. Dijo que su papá siempre decía que hacer lo correcto casi nunca era lo más fácil. Andrés sintió que esas palabras cerraban un círculo invisible. Con el paso de las semanas, el caso del padre de Mateo fue oficialmente revisado. La causa de su muerte fue corregida. Se reconoció que había salvado vidas esa noche. No fue una ceremonia grande ni pública. No hubo discursos. Pero hubo un documento, una verdad escrita que ya no podía ser negada. Cuando Mateo sostuvo esa hoja entre las manos, no sonrió. Tampoco lloró. Simplemente respiró hondo. Era suficiente. Por primera vez la historia de su padre tenía un final honesto. Andrés empezó a trabajar en el centro comunitario como voluntario. No lo hizo por culpa ni por redención, sino porque ahí encontraba sentido. Ayudaba con tareas, reparaba cosas rotas, escuchaba. Mateo lo veía allí sin uniforme, sin autoridad, solo como una persona más, y eso, de alguna forma, lo hacía sentir más cerca que nunca. No había promesas de futuro ni palabras grandes. Había presencia constante, pero un día la trabajadora social habló con Andrés en privado. Le dijo que Mateo estaba creciendo, que pronto necesitaría algo más estable. No lo dijo como una propuesta directa, pero el mensaje fue claro. Andrés pasó noches enteras pensándolo. Sabía que no se trataba de reemplazar a nadie. Sabía que no podía borrar el pasado. Pero también sabía que había vínculos que se construyen sin pedir permiso. Mateo, sin saberlo, ya había tomado una decisión. Una noche, mientras cenaban en el centro comunitario, le preguntó a Andrés si él también creía que algunas personas llegan a tu vida no para ocupar un lugar, sino para caminar al lado. Andrés no respondió de inmediato. Solo sonrió y dijo que sí. Mateo entonces le tomó la mano por debajo de la mesa, con naturalidad, sin hacer ruido. Como si siempre hubiera sido así. Hay momentos en los que la justicia no devuelve lo perdido, pero acomoda lo que quedó fuera de lugar. Andrés había perdido una carrera. Mateo había perdido a su padre. Ninguna verdad podía cambiar eso, pero algo nuevo estaba naciendo entre ellos, algo que no necesitaba nombres ni etiquetas todavía, solo tiempo. Y a veces eso es lo más cercano a un milagro. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso ni esperar a que uno esté listo. Andrés y Mateo encontraron una rutina tranquila, hecha de pequeños hábitos que no llamaban la atención de nadie. Caminaban juntos algunas mañanas, compartían silencios largos sin incomodidad y aprendieron a leerse sin necesidad de explicaciones. No había discursos ni promesas solemnes, solo una presencia constante que, poco a poco, se volvió hogar, pero el proceso legal terminó sin aplausos ni titulares. La verdad quedó registrada, y con eso bastaba. Andrés no recuperó su antiguo lugar, pero tampoco lo deseaba ya. Había comprendido que su identidad no dependía de un uniforme, sino de las decisiones que tomaba cuando nadie lo miraba. Mateo, por su parte, empezó a dormir mejor.
Ya no despertaba sobresaltado por la noche. Saber la verdad no había borrado el dolor, pero le había quitado el peso de la duda, que a veces duele más que la pérdida. Un sábado por la tarde, mientras ordenaban unas cajas en el centro comunitario, Mateo encontró una fotografía vieja que alguien había donado. Era una imagen borrosa de dos hombres jóvenes sonriendo, con los brazos apoyados uno sobre el otro. Mateo la observó con atención y luego se la mostró a Andrés. No preguntó nada. Andrés reconoció de inmediato el rostro de su antiguo compañero. Asintió despacio. Mateo guardó la foto en su mochila sin decir una palabra. A veces, entender no requiere explicaciones. Con el tiempo, llegó la pregunta inevitable. No fue dramática ni preparada. Mateo la hizo una noche cualquiera, mientras lavaban los platos. Preguntó si podía quedarse con Andrés cuando fuera mayor, si eso era posible. Andrés dejó el plato sobre la mesa y lo miró a los ojos. No prometió nada que no pudiera cumplir. Le dijo que estaría allí, de la forma correcta, con los pasos necesarios y el tiempo que hiciera falta. Mateo sonrió apenas. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. La trabajadora social inició el proceso formal semanas después. Fue largo, cuidadoso, lleno de evaluaciones y conversaciones difíciles. Andrés enfrentó cada una con paciencia. No buscaba llenar un vacío, sino acompañar. Mateo participó en todo sin miedo. Por primera vez, sentía que su voz importaba, que su historia no era solo un expediente más. Pero el día que finalmente regresaron a casa juntos, no hubo celebración. Prepararon la cena, hablaron de cosas simples y se sentaron en el suelo a mirar una película vieja. En un momento, Mateo apoyó la cabeza en el hombro de Andrés. No dijo nada. Andrés tampoco. Algunos gestos no necesitan palabras para ser verdaderos. Si esta historia te tocó de alguna forma, te invito a compartirla con alguien que crea que el pasado no se puede reparar. A veces no se trata de arreglar lo que se rompió, sino de construir algo honesto con los pedazos que quedan. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más, o si alguna vez una verdad cambió tu camino. En Relatos de Hakim Zarin creemos que cada relato es un reflejo de decisiones humanas, de errores, de silencios y de segundas oportunidades. Mateo nunca dejó de recordar a su padre. Andrés nunca intentó ocupar ese lugar. Caminaron juntos, cada uno con su propia historia, unidos no por la sangre, sino por la verdad. Y quizás eso sea lo más cercano a volver a casa.